Vamos a continuar con nuestro tema de descripción de equipos y cálculo de productividad. Antes de seguir, vamos a hacer un ejercicio para calcular la productividad de los tractores. En esta hojita tenemos datos para calcular la productividad de un tractor de 9N. El D9N es un tractor bastante grande. Nos dice que la altura sobre el nivel del mar es 1800 metros. El factor volumétrico 0,85. La densidad del material suelto 1490 kilos por metro cúbico. Tiene el tractor una altura de 1,81 metros, una longitud de 4,66, una distancia de excavación de 20 metros y la distancia de empuje 15 metros. La velocidad 3 kilómetros por hora, la de retorno 5 kilómetros por hora. Tiene su factor de aprovechamiento de tiempo de 0,83, el factor de mano de obra 0,9, el factor de hoja 0,9 y el factor de material también 0,9. Bueno, no se puede pegar. Vamos a volver a escribir.
Por algún motivo no quiere funcionar esta planilla. Entonces la altura sobre el nivel del mar es 1800 metros, el factor volumétrico 0,85, la densidad del material, que en este caso no vamos a necesitar 1490 metros. Los datos del tractor, la altura de la hoja 1.81, la longitud 4,66, la distancia de excavación 20, la distancia de empuje 15, la velocidad 3 kilómetros por hora, la velocidad de retorno 5 kilómetros por hora. El factor de aprovechamiento del tiempo 0,83, de mano de obra 0,9, el factor de hojas 0,9, el de material 0,9, el de pendiente 1. Bueno, pero se entiende. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la duración del ciclo. La velocidad, ¿cuánto va a ser? La velocidad de avance hemos llamado A. Hemos dicho que siempre tiene que ser metros minuto. ¿Cuánto va a ser 20? Sería, perdón, 3000 entre 60, ¿no? Sería 50, pero va a ser 50 metros minuto. La velocidad de retorno que tenemos como dato, también podríamos sacar del es ser 5000 entre 60, ¿cuánto es? $60 no sé cuánto.
sé qué pasa con esto. ¿Cuánto va a ser? $83.33. 83.33. Vamos a utilizar siempre valores redondos. Sería 83. Entonces la duración del ciclo va a ser igual a 2 veces la distancia de empuje, que sería 2 por 20 dividido entre la velocidad de empuje, que es 50. Más la distancia de empuje, que es 15. 15 también dividido entre la velocidad de empuje, que es 50. Y más la suma de las dos distancias, que sería 35, dividido entre 83. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Cuánto da? Eso va a dar en minutos. 1,52. ¿Cuánto? 1.52. 1.52. Esto es minutos. Con eso ya podemos sacar la productividad del tractor. $29 por A cuadrado por L. ¿Cuánto es A? Es la altura, no es la A minúscula. 1,81 al cuadrado, ¿cuánto es? $3.28. 3.28 multiplicado por la longitud de la hoja de corte, que es 4.66, multiplicado por los factores. Factor de material es 0,90. El factor de hoja es 0,9. Falta el factor dependiente. Cuando no se anota el factor dependiente, quiere decir que el terreno es plano. Entonces sería por el factor de eficiencia, que es 0,75, porque ese factor es la multiplicación del factor de aprovechamiento de tiempo por la habilidad del operador. Sería 0,83 por 0,9. Y esto dividido entre la duración del ciclo, que es 1.52, multiplicado por 1 más h. ¿Cuánto va a ser h en este caso? Estamos solamente a 800 metros sobre el límite de eficiencia
de la potencia del motor. Entonces sería 0,08 multiplicado por 1 más 0,08. ¿Cuánto va a dar eso? $164.04. No, a 164, está bien. Sí. 164.04. Esto está, hemos dicho, cuando se mide, está en metros cúbicos sueltos, porque esta medida de la producción se hace después de que el material ha sido excavado, por lo tanto es volumen suelto. Para compatibilizar con los volúmenes de trabajo tenemos que tener en metros cúbicos en banco, porque el volumen que vamos a excavar va a estar en metros cúbicos en banco. Entonces necesitamos sacar la producción en banco. Va de ser a 164.04 multiplicado por el factor volumétrico, que es el factor que nos permite hacer la transformación. O sea, sería 164.04 multiplicado por el factor volumétrico, que es 0,85 como dato. ¿Cuánto va a dar eso? $139.44. 139.44, ahora sí van a ser metros cúbicos en banco por hora. Esta también eran metros cúbicos sueltos por hora, ¿no? Si tienen preguntas. Al empezar una obra, el tractor va a hacer un trabajo de desbroce, especialmente si tenemos arbustos y árboles de mayor altura, donde no se puede utilizar la motoniveladora ni se puede utilizar el aditamento que tiene el rastrillo que tiene el tractor. Entonces tiene que trabajar con la hoja topadora. Entonces hay las productividades estándar que ha establecido el Servicio Nacional de Caminos. Dice que si el monte es alto, la productividad es 2 10 milésimos de hectárea por hora por cada HP de potencia que tenga el motor. Si es monte medio, ha de ser 35.100 milésimos de hectárea por hora por HP. Y si es monte ralo, como ocurre aquí en el valle, ha de ser 45.100 milésimos por hectárea por hora por HP. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este tractor utilizamos desbroce?
potencia de este tractor debe estar por los 250 HP al menos. Les voy a poner un valor. Tenemos esos datos en el texto. ¿Ya tienen el texto ustedes? No me acuerdo si les mandé. Entonces esta noche les voy a mandar. Pues aquí lo que nos decía es que eso va a ser por hora, ¿no? ¿Cuánto va a dar? 0,0045 por 250. O sea, son 45 100 milésimos. Lo único que se hace es multiplicar ese factor por la potencia del motor. ¿Cuál sale? 0.11. 0,11, pero estas son hectáreas. Hectáreas por hora. ¿Cómo sería si esto multiplicamos por 10.000? Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Que sería 1.100, ¿no? ¿Bien? Sí, jefe. Entonces, de esa manera se puede sacar de manera muy rápida la producción del tractor en trabajos de desbroce. Si tienen preguntas. Entonces, vamos a ver la productividad de las excavadoras, que es un equipo muy sencillo. Entonces, tenemos en la diapositiva la fotografía de una excavadora. Su característica principal es que en la parte de adelante tiene un cucharón, que es activado por un sistema hidráulico desde la cabina del operador. Entonces tenemos un brazo que parte de la tornamesa, o sea, de la estructura de la máquina, y se une con el brazo del cucharón. Entonces, ambos tienen un sistema hidráulico. Para poder excavar, el cucharón va a hacer un movimiento de afuera hacia adentro. Y luego puede elevarse el brazo y la pluma y hacer un viraje para poder dejar el material sobre el equipo de transporte. Entonces, una cualidad importante de esta máquina es que la estructura de la cabina y del motor está sobre una tornamesa. Esa tornamesa gira a 360 grados. Entonces está entre el sistema de rodaje y la estructura del motor y la cabina, la tornamesa. Entonces la tornamesa puede girar hasta 360 grados. Entonces el brazo de la máquina puede girar fácilmente hasta donde se encuentra la volqueta, que generalmente se va a ubicar a 90, a 100 o 120 grados con respecto a la posición de la excavadora. La excavadora tiene un chasis, que es la estructura portante que después se monta sobre el tren de rodaje, que pueden ser neumáticos o pueden ser orugas.
Cuando trabajan los equipos que están montados sobre orugas, tienen unos estabilizadores, como unas patas adicionales, unas 4 patas que se apoyan en el terreno para darle mayor estabilidad a la máquina. En cambio, los que están sobre orugas no necesitan eso porque tienen un buen agarre en el terreno, no hay riesgo, digamos, de que se vuelque. Tiene una cadena de giro que nosotros conocemos como tornamesa. Sobre la tornamesa, la tornamesa está sobre la estructura ubicada sobre el chasis. Hemos dicho que puede girar mientras el chasis permanece inmóvil. La estructura soporta el resto de la máquina, motor, transmisión, cabina, etc. El cucharón está situado en el extremo del brazo móvil que se une a una pluma también móvil. Los sistemas de accionamiento están formados por cilindros hidráulicos. Todavía existen modelos que en vez de sistema hidráulico tienen cables con poleas. Entonces, esto lógicamente es más dificultoso trabajar con una máquina de ese tipo. Aquí podemos ver entonces las partes de la máquina. Tiene las orugas, el chasis que está sobre las orugas, la tornamesa está sobre el chasis y encima viene la estructura del motor y de la cabina. Tenemos la cabina y tenemos la pluma, que es esta parte que se une a la estructura del excavador y tiene un cilindro hidráulico para mover la pluma. Y también tenemos un cilindro hidráulico para mover el brazo. Entonces, la parte que está unida a la estructura de la máquina se denomina pluma. En cambio, la parte que sale de la pluma y llega al cucharón se llama brazo. Entonces, ambos elementos están dotados de cilindros hidráulicos que permiten su manejo desde la cabina del operador. Y luego el cucharón, que es el elemento que hace la excavación. Si tienen preguntas. En los tipos de excavadoras, de principio podemos ver dos totalmente diferenciados. Las excavadoras propiamente dichas y las retroexcavadoras. En nuestro medio, las excavadoras que tenemos, que llamamos excavadoras, en realidad son retroexcavadoras. La excavadora tiene un cucharón que se mueve de manera frontal. Se va a enfrentar a la excavación o al acopio hacia adelante. Se va a hacer un movimiento del cucharón de abajo hacia arriba, pero en la parte de adelante. En cambio, esta máquina es mucho más grande y además tiene una mayor altura y, lógicamente, mayor capacidad de producción. En cambio, las excavadoras, los retroexcavadoras, como su nombre indica, para hacer la excavación van a moverse hacia adentro, van a hacer un movimiento retro hacia el interior de la máquina. Entonces, en nuestro medio, los equipos que tenemos son retroexcavadores. Hay de diferentes tamaños, además, la ventaja es que estas retroexcavadoras son más versátiles que las excavadoras. Si alguna vez han visto una excavadora que sea de movimiento frontal, hay algunos modelos de los Bobcat, de esos pequeños equipos para trabajos de mantenimiento que traen este tipo de excavadora, pero son equipos muy chiquitos que sirven solo para trabajos de mantenimiento, para pequeños trabajos de mantenimiento. Decíamos que tienen una tornamesa que puede girar hasta un ángulo de 360 grados. Entonces, siempre va a poder ubicar con facilidad a la ubicación de la volqueta. Una de las ventajas que tiene esta máquina frente a los tractores es que pueden hacer dos operaciones simultáneamente, excavar y cargar. Entonces, en el equipo que se forma para movimiento de tierras, la excavadora solamente va a tener de complemento volquetas.
En cambio, el tractor solo es un equipo de excavación. Entonces, su equipo va a estar formado por el tractor, el cargador frontal y las volquetas. Estas retroexcavadoras que tenemos en nuestro medio en general son retroexcavadoras hidráulicas, no son de cable. Estas máquinas pueden hacer movimientos de tierras en grandes volúmenes, pero trabajan en suelos que no tengan contenido de rocas, que sean de granulometría fina, ya sean limos, arcillas, arenas, hasta gravas. Otra ventaja que tienen es que pueden trabajar contra frentes de ataque, como en este caso, ¿no? Este tipo de trabajo, por ejemplo, no puede hacer el tractor. Y este tipo de trabajo se realiza en excavaciones para estructuras. Si queremos tener la excavación para la fundación de una zapata, de una pila de puente, o para las zapatas de un edificio, entonces esta máquina es la indicada para hacer la excavación, porque esta puede hacer una excavación de tipo vertical. También puede realizar movimiento de tierras para la apertura de zanjas. Para este trabajo tenemos desde muy pequeñas hasta muy grandes, dependiendo de la frecuentemente en las calles haciendo trabajos para instalaciones. Estos pequeños equipos además vienen como un aditamento del cargador frontal, en la parte trasera del cargador frontal, pero igual tiene un sistema hidráulico que maneja el operador. Entonces, además de hacer movimiento de tierras, estas máquinas se utilizan para las excavaciones destinadas a la fundación de estructuras. Entonces tenemos retroexcavadoras de cadenas o de orugas. Estas máquinas tienen mayor tracción y mayor estabilidad, pueden producir más. Son de fácil maniobrabilidad, pueden trabajar en terrenos difíciles, debido a que tienen una mejor adherencia en el terreno. Por lo tanto, eso también les permite una mayor capacidad de producción. En cambio, las que están montadas sobre neumáticos pueden desarrollar mayores velocidades cuando se trasladan de un punto a otro. Pero cuando excavan tienen más inestabilidad porque su adherencia es baja. Para eso tienen unas patas, unos anclajes especiales que se va a activar para que la máquina tenga una mayor adherencia. Entonces, cuando se activan estos elementos, tiene un sistema de nivelación mediante estabilizadores. Tienen menor adherencia al terreno, tienen facilidad de transporte, pero menos capacidad de producción. Si tienen preguntas. Vamos a ver si tenemos un video ahora. Bueno, lamentablemente no aparece ese video.
Pues la productividad de las excavadoras es muy fácil, debido a que es un equipo estático, que siempre va a trabajar estacionado. Entonces vamos a partir de la productividad básica, que es productividad teórica igual a la producción por ciclo, multiplicado por 60, que es un factor de conversión, dividido entre la duración del ciclo. Aquí directamente el Q minúscula es el volumen del cucharón, que podemos medir directamente de la máquina o recurrir a la información del fabricante. T también es un valor referencial fijo, porque la máquina es estacionaria, siempre va a hacer los mismos movimientos. Una de las cosas que se debe considerar para obtener una buena producción es que esta máquina se debería utilizar en excavaciones que tienen una altura mayor a unos 50, porque si no sería preferible el tractor, porque va excavando capa por capa. Entonces, la duración del ciclo ha de depender de la ubicación de la volqueta, qué ángulo tiene que hacer la pluma de la máquina para encontrar a la volqueta. Entonces puede situarse dentro de un ángulo de 45 a 90, o puede situarse en un ángulo de 90 a 180. Y también va a depender, lógicamente, del volumen del cucharón. Mientras más grande sea el cucharón, va a demorar más en el ciclo de trabajo. Entonces tenemos, si es menor a 0,5, de 0,5 a 1 de metro cúbico, de 1 a 2 metros cúbicos, de 2 a 3 metros cúbicos para ambos ángulos. Y luego vamos a ver cuáles son las condiciones de trabajo. Si es fácil, que querría decir que el material es muy blando, promedio o es difícil. Entonces, como no tenemos una información precisa, vamos a utilizar condición promedio. Digamos, si tenemos un cucharón que tiene 0,90 de metro cúbico, entonces directamente preguntamos qué ángulo va a girar la pluma de la máquina. Entonces, si es más de 90 grados, correspondería a 0,72 de minuto. Entonces, con esta tabla directamente podemos determinar la duración del ciclo de trabajo. Y en general, la productividad de las excavadoras ha de depender de la dureza del suelo, porque mientras más duro sea, va a tardar más en hacer penetrar el cucharón, de la profundidad de la excavación, del tamaño del cucharón, que a su vez depende de la potencia del motor, del ángulo de giro, que esto depende de la ubicación del equipo de transporte. Si tienen preguntas. Entonces, los factores que influyen en la producción de las excavadoras son los factores generales que se utilizan para todas las máquinas. Que sería aprovechamiento del tiempo, el factor de mano de obra y el factor de altura sobre el nivel del mar. Y como factores particulares, esta máquina que también excava tiene el factor de material y el factor de cucharón K. El factor de cucharón es un factor que evalúa el derrame de material que se produce desde que se ha llenado el cucharón hasta que el material ha sido descargado sobre la tolva de la volqueta. Siempre va a haber una ligera pérdida de material en ese trayecto. Entonces, la productividad de la excavadora sería igual a Q minúscula, la producción por ciclo, por 60,
por el factor de material, por el factor de cucharón y por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo que sacamos de la tabla, multiplicado por 1 más el factor de altura sobre el nivel del mar. Si tienen preguntas. Vamos a hacer un ejercicio. Para no poner datos al aire, vamos a ver el texto. Está separado. Entonces, en el texto vamos a encontrar este anexo que tiene que ver con las características de los equipos que tenemos de los tractores, de tractores Komatsu, el anterior era Caterpillar, de las mototraillas, de las motoniveladoras, Komatsu y Michigan. Y aquí tenemos de las excavadoras Caterpillar y Komatsu. Entonces vamos a utilizar un Caterpillar 325B, que tiene una potencia de 168 HP, un peso de trabajo de 25.900 kilos. Y es un equipo que está sobre orugas. El fabricante ofrece cucharones entre 0,70 y 2,20. Para elegir el volumen del cucharón hay que fijarse en los tipos de terreno en que va a trabajar. Si fuera muy grande, no tendría aplicación en terrenos que sean duros. Entonces podemos utilizar 1,20 de metro cúbico. Entonces el fabricante nos ofrece un cucharón de 1,20 de metro cúbico. Y tenemos como dato el ángulo de giro. Nos dicen que se estima que va a ser 130 grados. Entonces, con eso podemos sacar la duración del ciclo. Después nos dicen que el factor de material es 0,9, el factor de acarreo
0,95 quiere decir que hay muy poco derrame. Y el factor de eficiencia, que es la multiplicación del factor de aprovechamiento del tiempo y de la habilidad del operador, en esta máquina también es 0,75. Entonces tiene un ángulo mayor a 90 grados. Vemos condiciones promedio. Entonces va a estar entre 1 y 2. Sería 0,77 de minuto. La productividad ha de ser igual a 60 por el volumen del cucharón, que es 1,20, multiplicado por el factor de material, que es 0,9, por el factor de acarreo K, 0,95, y por el factor de eficiencia, que es 0,75. Dividido entre la duración del ciclo por 1 más H. Entonces vamos a suponer que es Cochabamba. En términos redondos, Cochabamba está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces nuestro factor ha de ser 0,15 porque estamos 1.500 encima del límite. También nos dan datos del factor volumétrico, que es 0,88. ¿Cuánto va a ser? Entonces, las fórmulas siempre nos van a dar como resultado volumen suelto. ¿Cuánto sale? 52.14. 52.14 metros cúbicos sueltos por hora. Para que sea en banco siempre vamos a multiplicar por el factor volumétrico. Entonces la productividad en banco sería igual a 52.14 multiplicado por el factor volumétrico, que es 0,88. ¿Cuánto nos da eso? $45.89. 45.89, pero ahora ya son metros cúbicos en banco por hora. Siempre vamos a hacer una transformación porque tenemos que relacionar cuando hagamos ejercicios con el volumen que nos da la obra, el volumen de obra, que siempre va a ser un volumen en banco antes de excavar. Si tienen preguntas. Nada. Todo está claro. Entonces vamos a quedar ahí y la siguiente clase vamos a hacer ejercicio, vamos a ver la productividad de las mototrailers. Entonces la próxima clase bien todavía vamos a pasar virtual porque no terminan de acondicionar las aulas. Si hay preguntas. Inge, Sí, adelante.
En la productividad, ¿por qué las unidades es metro cúbico suelto sobre hora? No debe ser metro cúbico sobre minuto. ¿En qué nunca hacemos la conversión de minuto a hora? Vamos a ver eso. A ver. Entonces aquí tenemos la fórmula de la productividad, ¿no? Que dice 60 por Q, por el factor de material, por el factor de hoja y por el factor de eficiencia. Aquí es T por 1 más H. En unidades, 60 es minutos por hora. Y la productividad por ciclo Q minúscula en metros cúbicos. Y los factores no tienen unidades. El de material, el factor de hoja y el E no tiene unidad. Y aquí tenemos el ciclo en minutos. Entonces, ¿qué es? Que este factor hace que los minutos desaparezcan. Y de ahí sale que esto es metros cúbicos por hora, ya sea sueltos o en banco, ¿no? La función del 60 es ese. Es un factor de conversión que tiene unidades. Son los 60 minutos que tenemos por hora. Entonces, eso se anula con los minutos que tenemos en el denominador. Si tienen otras preguntas. Nada. ¿En qué vamos a tener auxiliar? Sí van a tener auxiliar, pero no hemos designado todavía porque un poco nos desalienta, está prohibido nombrar auxiliares ad honorem, pero de alguna manera vamos a tener. Ya la próxima semana les voy a dar los nombres. Si no hay preguntas, vamos a quedar ahí. El martes todavía va a ser clase virtual y desde la siguiente semana, los martes, va a ser presencial. Entonces, también esta noche les voy a poner el texto en el tablón del Classroom. Que les vaya bien, hasta la próxima semana.